Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 133 y el título de la reflexión de hoy es La cueva de Adulam. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 21 al 23, el Salmo 132 y el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos del 1 al 19. Y vamos a ver cómo esa cueva de Adulam es el espacio donde Dios forjó el carácter de David para que fuera un rey conforme a su corazón. Vamos a aprender que es en esa cueva donde muchas veces no queremos estar, cuando Dios está trabajando en nosotros, cuando está entretejiendo en las profundidades de nuestro ser para poder tener el carácter necesario para estar en el propósito y para mantener las bendiciones que Dios pone en nuestras manos. En Samuel 1:21 encontramos a un David muy distinto al joven valiente que enfrentó al gigante Goliat y le cortó la cabeza. Ahora parece cansado, vulnerable y desesperado. Está huyendo de Saúl, porque Saúl se le llenó el corazón de odio y quiere matarlo. Y por eso David empieza a mentir para protegerse. Termina refugiándose en el mismo lugar de donde era el gigante Goliat, imagínense sus enemigos, y finge demencia para salvar su vida. Ya vemos cuando uno tiene miedo, hace muchas locuras. Aún él tenía fe en Dios, pero eso no eliminó ese temor así de buenas a primeras. Eso era lo que iba a aprender David en esa cueva, a poder depender totalmente de Dios, así como lo había hecho cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Pero pues ya cuando era de pronto Saúl, pues tuvo miedo porque Saúl era más grande y era el rey. A veces pensamos que los hombres y las mujeres de Dios nunca dudan, que nunca se debilitan o que nunca sienten miedo. Pero vemos que David lo sintió y es normal que podamos sentirlo, pero la certeza es que Dios está con nosotros. O sea, si Él está aún en nuestro momento más bajo, lo va a estar en cualquier momento. No dudemos de Dios y de que Él está presente, Él está dentro de nosotros. Allí, así como David, nosotros también pasamos por problemas, somos presionados emocionalmente, estamos agotados mentalmente o confundidos espiritualmente. Y el miedo nos ha llevado a tomar decisiones impulsivas, incluso a intentar resolver las cosas por nuestros propios métodos y por nuestras propias fuerzas. Y es ahí cuando metemos la pata porque nosotros no sabemos resolver nada, porque nosotros vemos es un panorama limitado. Dios ve un panorama completo. Después de huir a Gad, David llega a un lugar muy especial, la cueva de Adulam. Aunque humanamente una cueva parece un lugar oscuro, incómodo y escondido, espiritualmente se convierte en un lugar de transformación. La cueva de Adulam fue el lugar donde Dios comenzó a formar el corazón de David para ser ese futuro rey. David no sabía lo que le faltaba hasta que estuvo en la cueva. Y cuando él estuvo encerrado en su peor momento, empezaron a llegar hombres endeudados, afligidos, rechazados, descontentos, personas heridas, cansadas y sin esperanza. Y David no los rechazó, los recibió y se convirtió en su líder. Si ve que David aprendió de esas personas que el mundo desecha,
que el mundo etiqueta, que el mundo juzga, y aprendió para ser ese líder compasivo que comprende las dificultades de quienes están a su cargo y, y los dirige con amor, con certeza y guiados por Dios. Vemos que el liderazgo de David fue un liderazgo que nació del quebranto. David aprendió a pastorear personas heridas porque él mismo estaba herido. Por eso Dios usa estos procesos difíciles para formar en nosotros compasión, humildad y dependencia de Él. Porque mira que si yo no hubiera pasado por lo de mi operación, yo no entendería a las mujeres que pasan por eso. Si yo no hubiera pasado por la zozobra de una biopsia para saber si había un cáncer, yo no hubiera entendido eso. Y sé que por misericordia de Dios yo no tuve un cáncer, pero sé que si la realidad de otra persona es que sí, yo sé que Dios la va a acompañar y va a estar en ese proceso. No sabemos por qué sucede cada cosa, pero Dios está en la realidad de cada uno. Y mi proceso es distinto al tuyo, pero la certeza es que Dios está contigo así como lo estuvo conmigo. Y la cueva representa esos lugares de nuestra vida donde nadie quiere estar. Temporadas de soledad, crisis familiares, luchas emocionales, enfermedades, procesos económicos difíciles, traiciones, momentos en donde todo parece incierto. Pero muchas veces es precisamente en la cueva donde Dios más trabaja nuestro carácter. Muchas veces no es siempre, porque si no pasamos por eso, no nos damos cuenta que nos falta. David entró a la cueva como fugitivo, pero salió siendo un líder preparado para gobernar. Quizás hoy tú y yo también estemos en una cueva, tal vez estamos viviendo un tiempo oscuro donde no entendemos lo que Dios está haciendo, pero la cueva no es el final de la historia, es el lugar de preparación. Mientras Saúl se consumía en su paranoia, la envidia y el odio, David seguía aprendiendo a depender de Dios. Mira que si no pasáramos dificultades, nosotros no dependeríamos de Dios. Creeríamos que es nuestras fuerzas, que es nuestro desempeño, que es nuestro talento. Tristemente somos así. Nosotros somos fáciles de robar la honra y la gloria. Por eso la cueva es necesaria. No nos gusta, pero es necesaria. Bueno. Y esto de la cueva nos muestra algo, que es mejor estar en una cueva con Dios que en un palacio sin Él. Saúl estaba en un palacio sin Dios y estaba lleno de odio. David estaba en una cueva con Dios, lleno de amor y honra por Saúl. David huye de Saúl. David fue a la ciudad de Noc para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie porque estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer reciente. No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios, aún durante misiones normales, cuanto más en esta. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey es tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efoc. Tómala si quieres porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Entonces David escapó de Saúl y fue
a donde el rey de Aquis de Gat. Pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danza y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey de Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey de Aquis dijo a sus hombres: ¿tienen que traerme un loco? Ya tenemos suficientes locos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Vemos que el temor nos hace hacer cosas absurdas con tal de no sentirnos tan amenazados. Es utilizar nuestra estrategia para salir, lugar de refugio. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Areg. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano, rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerles generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como están tratando de hacer hoy mismo. Entonces Doeg el edonita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitoy. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat al filisteo. Masacre de los sacerdotes. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl les gritó: escúchenme, hijos de Ahitoy. ¿Qué quiere mi rey?, le preguntó a Ahimelech. ¿Por qué han conspirado contra mí, tú y ese hijo de Isaí?, le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es capitán de su escolta y miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada del complot en contra de usted. Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey, y le ordenó a su escolta: maten a los sacerdotes del Señor, porque son aliados de David, conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: hazlo tú. Así que ese día Doeg el edonita los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: lo sabía. Cuando vi a Doeg el edonita allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre.
quédate conmigo, no tengas miedo. Te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Vemos que Saúl, lejos de la presencia de Dios, hace cosas terribles, matar a los propios sacerdotes, manchar las vestiduras, y lo que representaban ellos es muestra de que la oscuridad nos hace dañar a las personas y dañarnos a nosotros mismos. Porque cuando no hay luz en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo no crece dentro, pues permitimos que haya odios, rencores, venganzas, y eso envenena nuestra alma y la va dañando. Por eso es necesario la cueva de Adulán, porque ahí en la presencia de Dios vamos sacando toda oscuridad, y eso es nuestra fortaleza. O sea, eso es, como dice su palabra, guardados en Cristo. Ahí estamos guardados en ese proceso de transformación. Y veamos en el capítulo 23, vemos que David consulta al Señor antes de actuar. Pregunta si debe ir a Keila, pregunta si Saúl vendrá, pregunta si la ciudad lo traicionará, porque ahí ya en el 23 David aprendió a depender de cada paso de Dios. Imagínense, antes consultaba pues ciertas cosas, pero ahora cada paso, porque la cueva le estaba enseñando a escuchar la voz de Dios sin tantas distracciones. Estaba concentrado en eso. Por eso no queramos salir rápido de los procesos difíciles, porque hay lecciones espirituales que debemos aprender que solo se aprenden en el desierto. Y vemos que en medio de la persecución aparece Jonatán, quien fortalece a David en Dios. El Espíritu Santo es quien nos fortalece en Dios. Mira que podemos tener personas que nos den una palabra de aliento, pero realmente es el Espíritu Santo el que está ahí fortaleciendo, porque las personas somos variables. Le digo por experiencia, tengo un amigo que me dice cosas acertados, pero a veces no está cuando yo necesito. ¿Por qué? Porque es que Dios me está haciendo depender de él. Porque ese amigo puede un día no estar, puede un día estar en otra tónica, y yo tengo que entenderlo porque es la dinámica de la vida. Pero mi amigo, el Espíritu Santo, siempre va a estar. Él no me pone a esperar. Él está ahí cuando yo lo necesito. Por eso estrechemos esa relación con el Espíritu Santo, que es nuestro fiel amigo, consejero y compañero eterno. David protege la ciudad de Keila. Un día llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar con todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila. Mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente!, exclamó. Ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él. ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregárselos a Saúl? Y el Señor le respondió: sí, ellos los traicionarán. David se esconde en el desierto. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia de que Saúl había escapado.
por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto, en una zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a casa mientras que David se quedó en Ores. Renovemos hoy nuestro pacto con el Espíritu Santo. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibea y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte del sur de Gismón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Zif regresaron a casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón en el valle de Arabá al sur de Esimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a una roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos en una montaña, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres. Le llegó el mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David escapó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Vemos cómo Dios acompañaba a David. Así le tocaba huir, le tocaba esconderse, pero eso le enseñó a depender de Dios, porque Dios le mostraba quién iba a traicionarle, a dónde debía moverse, y eso es lo que Dios nos enseña hoy a través de David, que confiemos en Él y a movernos cuando Él nos diga. El Salmo 132 es uno de los cantos de peregrinación que celebra el compromiso de David de edificar un lugar para la presencia de Dios. La promesa de Dios de la fidelidad eterna a la dinastía davídica. Es una oración que conecta la pasión de David con la elección divina de Jerusalén como su morada. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel. No iré a mi hogar ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Oímos que el arca estaba en Éfrata, luego la encontramos en los campos distantes de Har. Vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría por amor a tu siervo David. No rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre, pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Miré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimentos. Vestiré a sus sacerdotes con santidad. Sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David. Mi ungido será una luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos
Y así como las promesas de la Biblia también son para nosotros, pues creamos en esas promesas que Dios nos ha hecho y estemos en su presencia, porque David recibió la promesa porque aprendió a depender de Dios. Y esa promesa que Dios le hizo a David, nosotros la disfrutamos hoy porque en Cristo tenemos libertad y redención, y todo lo demás es añadidura, y lo tendremos. Tendremos esa paz, tendremos esa prosperidad de nuestra vida, de nuestra alma, tendremos lo que necesitamos. Hay que creer lo correcto y buscar la presencia de Dios para que Él nos permita ver siempre con claridad, porque a veces creemos que vemos bien, pero no. Dios nos hace ver la vida con colores vivos. Y en el Evangelio vemos dos enseñanzas claves de Jesús: la valoración de la ofrenda sacrificial de la viuda sobre la ofrenda del rico y la predicción de la destrucción del templo. Veamos. La ofrenda de la viuda. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Hoy Jesús nos está preguntando, ¿tú estás dando generosamente o das de lo que te sobra? O sea, alguien te pide algo y tú tienes dinero en la cuenta y no le das. Hay que hacer algo para extender el reino y tú tienes dinero para hacerlo y no lo haces porque ya diste la ofrenda, ya diste el diezmo, no estás dando de manera generosa. La viuda era lo único que tenía para comer y lo dio y no le faltó nada, porque ese es Dios. Él ve la intención, y la viuda no lo hacía para que Dios le retribuyera, ella lo hacía en gratitud a Dios. Jesús habla acerca del futuro. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas puedan ocurrir? Él les contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado, pero no lo crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro rey. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en el cielo. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarles. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos y familia, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes ganarán su alma. Vemos que Dios pone las palabras cuando necesitamos defendernos. Si podemos analizar la vida de Jesús, Él habló lo necesario, lo que tenía que decir, lo que tenía que responder. Él no daba todas las explicaciones ni respondía a todas las preguntas. Entonces hay que aprender a callar y esperar a Dios para poder hablar, porque Él es el que nos defiende. No hay que tener miedo. Tú puedes ver que alguien te puede estar persiguiendo, alguien que aparentemente quiere tu bien, pero no es así. Dios te permite verlo, pero no tengas miedo, porque Él
te está guardando y Él te va a conducir a que tú ganes. Sin darte cuenta, lo vas a hacer. Pero a pesar de todo lo que pueda venir, hay que mantenernos firmes en Dios. Nuestras convicciones no debemos sortearlas. Hay que siempre defenderlas con amor. Con amor. A veces nos tenemos que hacer como los otros para poder mostrarles a Cristo. Pero sabiendo quiénes somos. Sin perder esa luz que Dios ha puesto en nuestro interior. Somos uno con todos para que todos se vuelvan a Cristo. Y vemos que también aquí Jesús nunca prometió que la vida sería color de rosa, tal cual como le pasó a David, pero sí Él prometió que estaría con nosotros en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces no hay que temer. De verdad que yo sé que hay momentos difíciles y yo recuerdo mi año pasado, 2 años, 3 años más antes, y fue difícil. Había días que yo no me quería parar, que realmente fue el Espíritu el que me dio la fuerza, y aquí estoy hoy. Una vida totalmente diferente, completa y plena en Él, porque para una mujer que le digan que no va a poder tener hijos, pues tal vez es un dolor muy profundo, pero Dios trabajó eso en mí. Y estoy aquí por su gracia, por su misericordia. Y yo veo atrás y no tengo más que palabras de agradecimiento por mi proceso. Yo sé que Dios también puede hacer un milagro, te lo puede hacer a ti, de no tener que pasar por la cirugía. Él sabe, porque yo pasé por esto y yo aprendí también que lo necesitaba. Necesitaba bajarme de una nube en la que yo me había subido y necesitaba ser procesada en muchas áreas de mi vida y no hubiera sido posible. Y sé que si yo hubiera tomado decisiones correctas antes, pues no hubiéramos llegado hasta ese punto. Eso también aprendí, porque a veces no hago las cosas a tiempo y entonces luego Dios tiene que escribir derecho en renglones torcidos, pero Él lo hace bueno. Entonces recordemos que cuando no tengamos fuerzas, cuando nuestra fe se apague, cuando tengamos poca esperanza, cuando no tengamos los recursos, descansemos plenamente en Dios, porque Él es el dueño de todo y Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Por eso aprendamos lo que David aprendió. En nuestros momentos difíciles, Dios está. Debemos depender de Él. La fidelidad de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y su presencia vale más que una vida sin altibajos. Cuando estamos en dificultades, vemos cara a cara a Dios. Y no es porque Él esté en las dificultades, no, es que cuando nosotros estamos en el momento bueno, nos olvidamos de Él. No lo buscamos con el mismo ahínco, no lo buscamos. Entonces, por eso es necesario para poderlo ver. Quizás hoy estés en tu propia cueva, nadie entiende tu proceso. Quizás siente miedo, cansancio y incertidumbre, pero Dios sabe exactamente dónde estás. Así como protegió a David una y otra vez, también sostendrá tu vida. Tu cueva no será eterna. Dios sigue escribiendo tu historia. Y aunque hoy parezca un lugar oscuro, mañana entenderás que allí Dios estaba formando en ti algo mucho más grande de lo que imaginabas. Porque los reyes son formados en cuevas antes de ser llevados al trono. Tú pides una bendición, Dios te prepara para recibir. Y esa preparación incluye momentos de dificultad. Así que si pediste una gran bendición, pues el proceso va a ser bien minucioso. Así que prepárate porque la verás, pero debes pasar por ese proceso. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le decimos que en medio de mis procesos difíciles
que nos ayude a confiar en Él. Que cuando sintamos miedo, recordemos que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Le pedimos que nos dé esa docilidad en esta temporada para que Él pueda formar nuestro carácter y podamos aprender a depender de su voz más que de nuestras fuerzas, de nuestras emociones. Le pedimos que nuestra fe sea fortalecida y que nos podamos acercar confiadamente a Él. Y le agradecemos, Padre de amor, te agradecemos porque aún en esos lugares oscuros y ocultos, tú sigues obrando en nuestra vida. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.